Ok, este es un video más de modelado, simulación y control, y en esta ocasión pues vamos a aplicar lo que aprendimos en el video pasado acerca de linealización de modelos en el espacio de estados, y en este caso vamos a utilizar como caso de estudio el modelo del péndulo carro, porque es un modelo que ya obtuvimos. En este caso pues ya es un modelo de 2 grados de libertad, ya tiene 2 ecuaciones dinámicas, y vamos a ver cómo en este caso se empiezan a complicar estos procedimientos. Y pues para intentar simplificarnos un poco la vida, vamos a intentar eliminar tantos símbolos en esta ocasión. Y esto quiere decir que pues vamos a elegir de una vez algunos valores numéricos que nos convengan para este sistema del péndulo carro. Aquí pues no podemos variar la gravedad, esta es la gravedad aproximada en la superficie de la Tierra. Entonces 9.81 metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración. Entonces pues no vamos a poder variar esta variable. Sin embargo pues pudimos haber sido todavía más teóricos en ese sentido y poner la gravedad igual a 1, es decir, hacer el experimento en un planeta donde la gravedad valga exactamente 1, pero bueno, eso no sería muy realista. Entonces vamos a conservar el único símbolo que sí vamos a seguir anotando como G, porque es más fácil anotar G que 9.81, pues es precisamente la aceleración de la gravedad que solo aparece en este término. Pero de ahí en fuera pues escogimos L igual a 1 y M minúscula, la masa del péndulo, igual a 1, pues para que estos coeficientes se cancelen en la mayoría de los casos. Y bueno, vamos a imaginarnos que el carrito en realidad pues es 3 veces más pesado que el péndulo, lo cual pues en general no es una exageración. En general pues es algo realista en la construcción de estos dispositivos. Entonces pues vamos a sustituir estos valores para obtener el modelo, pero ya con los datos obtenidos. De este modelo ya conocemos muchas cosas, lo hemos abordado en diferentes videos. Entonces pues aquí vamos a comprobar precisamente nuestros procedimientos con en este cálculo. Y entonces pues nuestro sistema pues nos va a quedar aquí con 3 más 1 igual a 4x 2 puntos, o sea la aceleración. Este coeficiente se vuelve 1 porque pues, son los valores que hemos elegido. Entonces aquí tendríamos teta 2 puntos por coseno de teta. Aquí igual este coeficiente vale 1, entonces es menos teta punto al cuadrado por el seno de teta igual a f de t. Entonces es un poco más corta la representación ya cuando sustituimos valores numéricos en los parámetros del sistema. Aquí pues nos va a quedar x 2 puntos por coseno de teta más teta 2 puntos sin más. Y aquí pues menos g, porque m por l pues, valen 1, m minúscula, l minúscula. Entonces nos queda menos g, o sea la gravedad por el seno de teta. Entonces aquí tenemos esta representación. Entonces casi todos los coeficientes nos quedaron en 1, excepto aquí. Tenemos un 4, aquí tenemos la g, la aceleración de la gravedad. Pero bueno, aunque hicimos esto para que el modelo no fuera tan engorroso de describir, y sigue siendo no lineal y sigue estando acoplado, etcétera, etcétera, aún así nosotros vamos a ver que los procedimientos de aplicar las series de Taylor en el modelo de espacio de estados pues van a ser un poco largos. Entonces pues este video es un poco largo, entonces es más largo de lo usual. De todas formas no creo que superemos la hora y media, pero pues más o menos ese es el tiempo que nos va a llevar. Así que si es muy largo el video en algún momento, pues ustedes pueden pausar y descansar. Y voy a tener eso en mente, voy a intentarlo tener en mente mientras hago el desarrollo de esta clase, para decirles en qué punto ustedes podrían suspender y luego retomar el video sin perder el hilo. Entonces ahí es donde voy a decir que pueden hacer o sea que estaría correcto hacer una pausa si no lo quieren ver todo seguido en una ocasión, que pues por otro lado también sería lo ideal.
Ok, entonces aquí tenemos este sistema, es nuestro péndulo carro con parámetros ya sustituidos. Y ahora lo que vamos a hacer es asignarle variables de estado, vamos a representarlo en el espacio de estados. Entonces, pues vamos a hacer eso. Aquí vamos a seleccionar variables de estado, variables de estado. Y en este caso pues tenemos dos posiciones y dos velocidades, tenemos 4 estados. Así que pues el estado 1, x1, que sea el desplazamiento x. El estado x2, que sea el desplazamiento angular θ. El estado x3, que sea la velocidad x punto, la velocidad del carrito, y así en orden x4, que sea θ punto, la velocidad angular del péndulo. Además, nuestra entrada pues va a ser la fuerza F de t, esta fuerza que actúa a este sistema. Entonces con esto tenemos nuestras variables de estado y nosotros podemos sustituir aquí en esta representación nuestras variables de estado y vamos a obtener lo siguiente. O sea, si de aquí directamente, bueno, lo voy a escribir aquí, ya que aquí tenemos la definición de las variables de estado. Aquí, por ejemplo, tendríamos 4 por x2 punto, pero x2 punto, ¿quién será? Pues es x3 punto. Entonces aquí vamos a escribir x3 punto. Y luego θ 2 puntos, pues ¿quién será? Pues x4 punto, sencillamente. Entonces aquí sería x4 punto. Coseno de θ, θ es x2, entonces vamos a ponerlo así, coseno de x2. Menos θ punto al cuadrado, bueno, θ punto es x3, entonces tenemos aquí x3, no, es θ punto, sería x4. Θ punto es x4, x4 al cuadrado por seno de x2, porque x2 pues es θ. Todo esto es igual a f de t, pero f de t es u. Entonces ya tradujimos nuestra primera ecuación, tenemos que traducir la segunda. Entonces pues vamos a obtener x3 punto coseno de x2 más x4 punto menos g veces seno de x2 igual a 0. Ok, entonces aquí lo que nosotros queremos como representación de estado son una serie de ecuaciones donde tengamos x1 punto igual a una función, recordemos, una función 1 del estado del sistema más alguna función g1 del estado del sistema por la entrada u. Y así sucesivamente. Para el segundo estado algo parecido. En este caso pues tenemos 4 estados, así que pues necesitamos 4 de este tipo de ecuaciones. Y así vamos a suponer hasta xn punto. En este caso pues xn punto será x4 punto. Entonces pues necesitamos este tipo de representación para ponerlo en esta forma, que pues es la forma no lineal pero afín en el control, si lo recordamos de la clase pasada. Y entonces definir un campo vectorial con estas componentes f, otro campo vectorial con estas componentes g multiplicado por la variable u. Entonces necesitamos esta representación de ser posible, y por eso necesitamos despejar x3 punto y x4 punto de esta representación, porque aquí por esta asignación de estados pues también es muy fácil observar que pues por lo menos x1 punto no tiene mayor problema. Como es el desplazamiento x, pues su derivada pues es la velocidad, entonces pues x1 punto es x3, y por otro lado pues x2 punto es solo x4. Entonces por lo menos estas dos ecuaciones son muy simples, pero donde vamos a batallar es en la obtención de las otras dos ecuaciones que requieren x3 punto despejado y x4 punto, porque si nos damos cuenta aquí no podemos tener estados derivados, aquí tenemos puros estados sin derivar. Entonces aquí en esta representación pues también hay que observar que nuestro vector de estado pues tiene 4 componentes, y pues que en efecto ya nada más para
redondear la idea, pues hay que ver que originalmente estas dos variables pues era nuestro vector de posiciones generalizadas, estas dos variables era nuestro vector de velocidades generalizadas. Entonces posiciones y velocidades, eso conforman el estado del sistema, y lo que eso quiere decir es que el vector de estado pues tiene 4 componentes, x1, x2, x3 y x4. Entonces, siendo en orden, pues x, teta, x punto y teta punto. A eso nos referimos aquí. Estas son funciones de estas tres cosas. Perdón, 4 cosas. Estos 4 estados. Entonces vamos a requerir una representación como esta. Y así la vamos a obtener. Eso nos va a quedar, pero bueno, ya que lo dijimos y lo recordamos de videos anteriores, pues vamos a quitarlo de aquí. Entonces vamos a despejar de estas ecuaciones y aquí podemos aplicar cualquier método de álgebra con el que ustedes se sientan cómodos. Desde luego, todo este procedimiento que vamos a hacer aquí pues se puede hacer en software y se simplifica muchísimo todo este desarrollo, pero pues hay que aprender a usar ese software, hay que tenerlo disponible, instalado y todo, hay que tener acceso a él, vaya, y hay que saberlo utilizar bien. Por ejemplo, en MATLAB hacer estos despejes pues es un poco engorroso porque hay que definir variables simbólicas y sobre todo en funciones que están anidadas, como esta de aquí es el coseno de otra variable. Entonces aquí hay que definir quiénes son las incógnitas. En este caso las incógnitas de nuestras ecuaciones pues son estos estados punto, las velocidades pues en el estado, y lo demás pues lo consideramos que pues no son variables, o sea, son datos, son constantes. Entonces pues sí hay que tener cuidado con eso. Aún con todo lo engorroso que es, pues por la dimensión de este modelo en esta ocasión, pues vamos a hacerlo así normalmente, ¿no? A mano, como se dice. Entonces, lo que podemos hacer es, pues, despejar x4 de esta ecuación. Aquí no hay mayor problema, aquí la vemos. Solamente tendríamos que pasar del otro lado lo que tenemos. Entonces, de la segunda ecuación, pues ponemos que x4 punto, pues es igual a g seno de x2 menos x3 punto coseno de x2. Y pues con este dato venimos a esta ecuación y lo sustituimos. Ahí sustituimos a x4 y despejamos a x3. O sea, esta ecuación pues no consigue el truco todavía porque el lado derecho depende de una velocidad. Vamos a ver que la representación completa, en la representación última que nos va a quedar, pues queda dependiente de los puros x sin derivar, y por lo tanto aparece el término u también. O sea, en esta ocasión aquí está implícito la entrada, pero no la alcanzamos a ver. Entonces por eso es que requerimos hacer todo ese desarrollo. Entonces bueno, vamos a hacer esa sustitución, y la segunda ecuación pues tendríamos en la primera ecuación tendríamos 4x3 punto más x4 punto, que es lo que acabamos de encontrar. Lo voy a anotar. O sea, sería g seno de x2 menos x3 punto coseno de x2. Pero todo eso está multiplicado por el coseno de x2. Entonces vean cómo se empieza a hacer muy no lineal este asunto. Y entonces aquí pues de una vez aprovechamos y despejamos hacia este lado para obtener x4 al cuadrado seno de x2. ¿Por qué estoy despejando esto? Y bueno, más u antes de que se me olvide. ¿Por qué estamos despejando esto? Bueno, esto ya no depende de derivadas. Aquí no vemos más que estados, no vemos estados derivados. Entonces sí lo podemos hacer a la derecha. Y entonces pues aquí trabajamos para despejar x3. Entonces x3 punto, que es lo que queremos. Entonces pues vamos a desarrollar ese cálculo. Aquí nos queda 4x3 punto más g seno por coseno del mismo ángulo menos x3 punto por coseno cuadrado de x2, y bueno, igual a todo esto que sale aquí. Entonces pues si no hubiéramos simplificado con una elección
de parámetros, pues ahorita estaríamos escribiendo una ecuación larguísima, a pesar de que estamos utilizando la notación abreviada de las funciones trigonométricas como se usa en robótica. Entonces imagínense, ¿no? Sin esa notación y sin esta sustitución, pues se vuelve bastante engorroso. Entonces vamos a continuar con nuestro proceso, y aquí pues vamos a ver lo siguiente. Aquí pues nos va a quedar 4, podemos factorizar este 4 menos el coseno de x2 al cuadrado, todo esto por x3 punto, y esto es igual, bueno, pues este término donde aparece la gravedad sí lo podemos mover sin problema, lo despejamos de este lado. Entonces pues lo escribimos despejado. Nos queda con signo negativo, por supuesto. Ok, y hasta aquí pues llevamos este procedimiento. Ahora, aquí parece que este término puede, el coseno oscila, ¿cierto? Entonces parece que pues puede tener excursiones hacia las partes negativas, pero eso no es cierto, porque aunque está al cuadrado y siempre va a ser negativo, pues su magnitud nunca va a superar el 1. De hecho, si nosotros lo expresamos así, 3 más 1, eso es 4, menos coseno de x cuadrado al cuadrado, por x3 punto, etcétera, pues nos damos cuenta que aquí se forma una identidad de Pitágoras. Y entonces lo que obtenemos es 3, o sea la masa del carro, más seno cuadrado de x2 por x3 punto, y bueno, todo esto que tenemos aquí voy a hacer trampa en el sentido de que puedo copiar esto para que lo escribimos otra vez. Entonces pues aquí quedaría así, y entonces ya que lo tenemos pues también despejamos, ¿verdad? Entonces voy a dividir entre todo este término, ya que vemos que pues nunca se va a hacer 0, y de hecho de una vez voy a dividirlo en dos términos, es decir, pues las propiedades de álgebra me dejan hacer esto, y bueno, no solo a mí, a todos nos dejan, si las conocemos, desde luego, lo podemos hacer si es correcto. Entonces pues nos damos cuenta que podemos pasar esto dividiendo este término y queda así nuestra representación. La escribo más bonito al rato, pero en efecto ya vemos que aquí nos está quedando una función de los puros estados y ya no aparecen derivadas. Y por otro lado aquí tenemos el producto del control u por una función que en este caso sería 1 sobre 3 más seno de x2 al cuadrado, y esto es otra función donde ya no vemos derivadas. Entonces ya tuvimos éxito. Esta es una de las ecuaciones de estado que estamos buscando junto a estas otras dos. Bien, aquí termina el asunto. Pues claro que no, tenemos que tomar toda esta ecuación y reemplazarla aquí. Entonces vamos a hacer eso. Para hacer eso pues voy a quitar estos cálculos que hemos hecho aquí en medio. Al fin ya tenemos nuestra ecuación. Y ahora sí, venimos con esta ecuación y la reemplazamos donde debe ir, aquí. Entonces, por un lado ya tenemos una de las ecuaciones de estado. Al sustituir esta ecuación aquí, pues nos va a quedar efectivamente el modelo que estamos buscando. Entonces, de hecho vamos a hacerlo así. Vamos a traernos esta ecuación para acá. Y bueno, vamos a sustituir, o sea, aquí x4, aquí sí lo voy a poner, x4 punto es igual a g por seno de x2 menos coseno de x2 multiplicando a toda esta ecuación. Entonces, nada más permítanme quitar estos símbolos, bueno, estas rayas amarillas. Símbolos pues tal vez representan algo, nos ayudaron
pasar alguna información, pero ya no las necesitamos. Entonces aquí pues sustituimos, ya nada más tenemos que insertar lo que vale x3 punto, que es precisamente toda esta ecuación. Y cerramos nuestro paréntesis. Y entonces pues ya tenemos la nueva ecuación para x4 también, es decir, aquí está. Está un poco fea y pues tenemos que hacer operaciones con ella todavía, pero pues ya es el resultado que estábamos buscando. Entonces sí es un proceso engorroso. Vamos a quitar esta ecuación de aquí, pues, para no atorarnos con tantos símbolos nosotros solos. Entonces pues vamos a escribir la representación de estados a la que llegamos aquí en la parte central superior de la pantalla, y mientras tanto pues guardamos estas ecuaciones muy importantes de nuestro modelo aquí. Entonces las vamos a poner desde luego de una forma más elegante. Aquí pues decimos x1 punto, ya sabemos x1 punto es solo x3, x2 punto ya sabemos es solo x4, pero x3 punto, perdón, no por mucho madrugar amanece más temprano, dicen por ahí. Vamos a ponerlo de esta forma. No lo quiero copiar ahorita, o sea, lo voy a transcribir porque quiero ver si lo puedo hacer más compacto, más bonito, porque lo vamos a estar utilizando. Entonces aquí lo voy a poner de esa forma. No voy a copiar a mano todo, bueno, casi todo. Lo voy a copiar a mano aquí. Pues sería x4 al cuadrado seno de x2 menos g por seno de x2 por coseno de x2. Ok, entre este denominador. De hecho pues no necesitamos el paréntesis, tenemos 3 más seno de x2 al cuadrado. Aquí pues lo vamos a poner así, 1 sobre ese mismo denominador, 3 más seno de x2 al cuadrado por u. Y bueno, como ya tenemos esa ecuación, pues la voy a borrar. Y ahora reescribimos esta ecuación. Vamos a hacer un poco de álgebra. No sé qué tanto nos convenga hacer eso. Bueno, en realidad pues no nos conviene muchísimo, pero algo se puede hacer, al menos en términos estéticos, que quede un poco mejor. Aquí pues tenemos el mismo término, g seno de x2, ahí no hay problema. Y bueno, aquí lo único que vamos a hacer es pasar este símbolo multiplicando hacia adentro con todo y su signo. Entonces aquí nos va a quedar más y vamos a tener esta fracción, o una fracción de un tamaño considerable, y bueno, la fracción correspondiente aquí a al término de entrada. Entonces, ok, pues si multiplicamos con todo y el signo, menos por más es menos, pero menos por más en este segundo término es más. Entonces aquí queda positivo la gravedad por el seno de x2 al cuadrado, bueno, seno de x2, perdón, por coseno, ahora sí, coseno cuadrado de x2. Y aquí pues nos va a quedar negativo ahora, es menos x4 al cuadrado seno de x2. Bueno, va a faltar espacio, no hay mucho problema por eso. De hecho pues vamos a vamos a hacerlo con calma. Entonces aquí x4 al cuadrado seno de x2 por coseno de x2. Ahora sí, pues todo dividido entre 3 más
seno de x cuadrado, seno cuadrado de x2. Ahora sí lo completamos con su línea de fracción para que se vea más ordenado. Y pues multiplicamos, y este también es un signo menos, ahí lo alcanzamos a ver, aquí es un menos, y pues lo vamos a expresar de esta forma, es decir, nos va a quedar coseno de x2 en el numerador, el mismo denominador 3 más seno de x2 al cuadrado, y aquí sí multiplicado por 1. Entonces efectivamente aquí ya tenemos un sistema, pero en espacio de estados. Y bueno, lo quise escribir así por esta razón. Ahorita, como ya vimos cómo caben aquí las ecuaciones, pues lo único que voy a hacer es escribirlas en términos de campo vectorial, o sea, como hemos estado estudiando. Entonces, pues eso es lo que nos va a llevar a hacer. Bueno, de hecho vamos a cancelar tantos signos iguales, no los necesitamos, pero primero que nada pues vamos a traernos estos estados para acá. Eso es, bueno, una de las ventajas de estar escribiendo esto en la computadora y no estarlo escribiendo en un pizarrón, por ejemplo. Ahí sí tendría que hacer muchas de estas anotaciones solo, sin ayuda de nada. Entonces aquí está, la quitamos. Entonces, ok, aquí tenemos nuestro vector de estado derivado, y desde luego pues eso es igual al campo vectorial f más el campo vectorial g por u. Entonces vamos a representar esto otra vez en un campo vectorial. ¿Quién es el campo vectorial f? Bueno, muchas cosas quedan adentro del campo vectorial f, pero sin duda la entrada no. O sea, ni ahí ni acá. El término de entrada sigue en sus ecuaciones, pero no es parte de ese campo vectorial. Entonces nada más déjenme acercar un poco más estos términos. Si es que me deja, ok. Aquí está. Aquí, pues para que no se vea feo, los vamos a anotar más a la derecha, pero es un vectorzote. Entonces, pues aquí tenemos que cerrar nuestro vector. Aquí están los corchetes del vector. Y ahora sí, aquí vamos a escribir un signo más, representa este de aquí, y pues vamos a completar la representación con una línea de vector. Pero ¿qué va a tener esa línea de vector? Bueno, pues en la tercer componente va a tener esta cantidad. En la cuarta componente va a tener esta cantidad con todo y su signo. Esa es la cuarta componente. Y en la primera y segunda componente, pues como ya se lo imaginaron, pues va a tener 0, porque estas ecuaciones nunca dependen de u. Las dos primeras ecuaciones en este ejemplo, entonces aquí va a haber un 0 y aquí va a haber un 0, y pues estos términos están multiplicando por u. Entonces ya tenemos nuestra representación. Aquí pues ya es muy simple ver quién es, o sea, qué es qué. Este vector pues es el vector de estados derivado respecto al tiempo. Este de aquí es el campo vectorial f, que depende solo de la variable x. Este de aquí pues es el vector g de x multiplicado por la variable u. Y entonces hemos representado nuestro sistema de péndulo carro con estos parámetros en forma no lineal en el espacio de estados.
Entonces, nuevamente, ¿quién es F? Ese es F. ¿Quién es G? Este es G. Ok, entonces ya tenemos esta representación. Pero pues como ustedes se imaginan, si queremos ahora linealizar el sistema, pues tenemos que calcular el jacobiano de este campo vectorial y reemplazar en el punto de operación adecuado los datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un punto de operación adecuado. En este caso, pues nosotros en control quisiéramos controlar este sistema en la parte de arriba, o sea, en el equilibrio inestable. Difícilmente lo vamos a poder controlar en este punto de equilibrio, que no es de equilibrio, es decir, queremos que θ tenga un valor diferente de 0, separado de la vertical de esta forma, pues la gravedad lo va a tumbar. Entonces la única forma de hacerlo es calcular una fuerza que haga que el sistema esté avanzando a una velocidad constante. Y eso pues es inestable. ¿Por qué? Porque si el carrito de masa m avanza a una velocidad constante, su posición se incrementa con el tiempo, es lineal con el tiempo, y nosotros no podemos variar esa fuerza mucho si queremos que continúe ahí. Entonces eso no nos conviene porque ningún dispositivo físico pues va a soportar correr tanto tiempo así. ¿Cuál sí podría estar, dependiendo de su construcción, girando a una velocidad constante? Pues el péndulo de Furuta. Y en un video anterior, donde comparamos el péndulo de Furuta con el péndulo carro, vimos que linealmente eran equivalentes. Entonces, en el caso del péndulo de Furuta sí se puede hacer eso. Aquí pues no nos conviene. Pero bueno, en la teoría, si nosotros pensáramos que tenemos un plano infinito, donde este carro se va a mover en línea recta sin que nada se le atraviese, entonces bueno, teóricamente sí podemos hacer sí podemos seleccionar otro punto de operación diferente a los equilibrios. Pero por supuesto, pues ya no va a ser un punto en donde nuestro sistema esté quieto, se va a estar moviendo a velocidad constante o va a tender a esa velocidad constante. Entonces eso pues no lo vamos a revisar en este video. Eso más bien pues se les queda a los curiosos que vean este video, pues se les queda de práctica. Es interesante o hacerlo directamente con el péndulo de Furuta. El problema con hacerlo directamente con el péndulo de Furuta es que las ecuaciones originales no lineales tienen todavía más términos. Entonces esto va a salir más difícil, va a tener más términos. Y pues ahorita algo que no quisiera tener que hacer pues es calcular el jacobiano de este vector. Pero en aras de ser ilustrativo, pues lo voy a tener que hacer. Bueno, en este punto es donde pueden hacer una pausa y descansar, y luego ponen el video en la otra mitad. Ciertamente pude hacer dos videos separados, pero como es el mismo tema, pues no me gusta dejar inconcluso los videos, y luego se pierde la secuencia de lo que uno está haciendo. Entonces en este momento ustedes pueden hacer una pausa y regresan después a ver el video, sin perder el hilo, sin perder la idea global de lo que estamos haciendo. Finalmente llegamos a esta representación de sistema no lineal. Entonces, bueno, si ya volvimos de la pausa, pues vamos a proseguir. Entonces voy a quitar esta representación porque lo que queremos hacer es linealizar. Si nosotros recordamos la clase pasada, pues necesitamos conseguirnos un punto de equilibrio. Y dado que este es el vector f de x, vamos a conseguir el punto de equilibrio cuando apaguemos la entrada. O sea, aquí u lo vamos a hacer 0 y lo vamos a decir explícitamente: u de equilibrio es igual a 0. Esto es apagar la máquina. Si queremos el reposo, pues no podemos tener una fuerza aquí. Entonces u es la fuerza. Apagamos la máquina para que esto alcance algún equilibrio.
y se quede quieto, en reposo. Ok, entonces después de esto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es evaluar f en el estado de equilibrio. Y si esto está en equilibrio, o sea, ya cancelamos esta parte de la ecuación porque u es 0 en el equilibrio. Aquí lo que vamos a obtener es que las velocidades pues tienen que ser 0 porque está en equilibrio efectivamente. Entonces pues no puede haber velocidades, así que aquí todos van a ser ceros. Entonces f de equilibrio es igual al vector 0, en este caso es el vector 0 en R4. Por supuesto es un vector de 4 dimensiones. Bien, vamos a ver qué significa eso. Bueno, aquí podemos ver rápidamente que si nosotros hacemos esa selección, x3 es igual a 0, directamente de esta ecuación, aquí se notaría que x3 es igual a 0. Es más, vamos a hacerlo explícito aprovechando las herramientas de la computadora. Entonces, para no escribir esto, pues lo copiamos, porque aquí se puede. Y aquí copiamos pero en el equilibrio. Entonces, pues es igual, apagamos esto, por eso no aparece nada más. Y aquí tenemos esta igualdad, pero hay que recordar que en el equilibrio todos estos son 0, entonces pues nada más lo reemplazamos por un 0. Y eso es justamente lo que estamos diciendo en esta ecuación. Entonces aquí tenemos 0, 0, 0 y 0. Lo único que hay que hacer es recordar que estos estados no son los estados generales, son estados de equilibrio. Y por eso en muchos libros pues se les pone una tilde, o sea una barra arriba, denotando que ahí es donde van a quedar los estados de equilibrio. Pero pues si se dan cuenta aquí, pues está bastante, o sea, son bastantes ecuaciones. Entonces, sin embargo, esto rápidamente nos deja ver que x3 en el equilibrio es igual a 0, que x4 en el equilibrio es igual a 0. ¿Qué más nos deja ver? Bueno, pues si x4, vamos a poner otro color, si x3 y x4 son igual a 0, ¿dónde más vemos x3 o x4 en estas representaciones? Ya sabemos que es 0, aquí dice. Ya sabemos que es 0, o sea, todo este término lo cancelamos porque pues, tiene x4, ahí dice que vale 0 en el equilibrio. ¿Qué más podemos, dónde más podemos ver x4 en esta representación? Pues ya no podemos. Pero nos quita algunos términos y sin duda pues esto simplifica nuestra labor. Entonces vamos a escribir las ecuaciones que de aquí resultan ya con los términos simplificados, y lo primero que nos damos cuenta es que nos queda menos g, o sea de la tercera ecuación, menos g seno de x2 en el equilibrio, coseno de x2 en el equilibrio, sobre 3 veces más seno de x2 en el equilibrio pero al cuadrado, o sea el seno cuadrado. Todo eso es igual a 0. Entonces aquí pues nos podemos engañar nosotros solitos fácilmente diciendo que o sea, como que aquí se cancelan. Pues claro que no se cancelan, aquí tenemos un 3, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero es esta ecuación. El término de abajo nunca va a ser 0, o sea, por eso lo pudimos despejar, porque no se indefine. A pesar de que el seno valga 0, pues siempre va a tener un 3, nunca va a tener valores negativos, y si los tuviera nunca superan a la unidad. Entonces, pues aquí no hay problema, el denominador no puede ser 0. Los que pueden ser 0 son seno y coseno, entonces aquí hay dos posibilidades. Una es que seno de x2 sea igual a 0 y con eso se cancela todo este factor, o la otra posibilidad es que el coseno de x2 sea igual a 0. También el coseno pasa por 0, no solo el seno, pero en puntos angulares diferentes. ¿Cuál nos conviene? Bueno, esperemos que esta ecuación arroje un poco más de luz al respecto. Entonces tenemos que trabajar con esta ecuación que tenemos aquí. Muy bien, vamos a escribir esa ecuación
o sea que procede de la cuarta componente, y obtenemos g seno de x2. Sí, o sea, más g, aquí pues queda fácil, queda simple. x2 barra, o sea, de equilibrio, hay que recordarlo, coseno de x2 de equilibrio, sobre el mismo denominador, solo este punto, solo esta parte de la ecuación, seno de x2 de equilibrio al cuadrado. Y esto ya no, esto pues se fue, ¿no? Porque x4 era igual a 0. Entonces todo esto tiene que ser 0. Esto parece ser una ecuación muy semejante, donde podríamos pensar, bueno, tal vez también tengamos el mismo problema. Pero no, si la observamos aquí detenidamente, y ya con estos cálculos puedo quitar este vector para tener más espacio, puedo quitar esta ecuación, puesto que representa solo esto que tenemos aquí. Pues vamos a quitarla y vamos a operar con esta ecuación. Entonces aquí fácilmente vemos que g seno de x2 de equilibrio lo podemos factorizar. Aquí tendríamos g seno de x2 de equilibrio por 1 más esta ecuación, donde aquí tenemos coseno de x2 de equilibrio entre 3 más seno de x2 de equilibrio al cuadrado. Todo esto es igual a 0. Bueno, muy difícilmente, es decir, difícilmente o generalmente, o a lo mejor imposiblemente, podamos encontrar un ángulo que cancele a la unidad aquí en esta representación, porque pues necesitaríamos un valor muy grande del coseno. El más que puede aspirar es al 1, o el más pequeño al menos 1, y en esos momentos pues el seno vale 0. Entonces pues nunca vamos a pasar de 1/3. Aquí estamos acotados por más menos 1/3, entonces no vamos a encontrar que este factor valga 0, y desde luego la gravedad no va a valer 0 tampoco. Entonces pues la única posibilidad es que el seno de x2 sea igual a 0, seno de x2 de equilibrio, y entonces eso pues resuelve la disyuntiva. Esto no me interesa, esta no consigue el equilibrio de esta ecuación, porque pensémoslo, si coseno de x2 fuera igual a 0, pues lo que se cancela es este término, pero pues cuando el coseno es 0, el seno es 1 o es menos 1, entonces pues g por 1 o por menos 1 pues es diferente de 0. La única forma de conseguir eso, realmente la única, es que el seno de x2 de equilibrio sea 0. ¿Qué significa eso? Bueno, pues ya lo sabemos. Seno de x2 de equilibrio igual a 0 significa que x2 de equilibrio es un múltiplo entero de pi, donde n es cualquier número entero. Ok, entonces x2 de equilibrio tiene este comportamiento. Ya tengo x3 de equilibrio, tengo x4 de equilibrio, tengo x2 de equilibrio. Bueno, ¿qué pasa con x1 de equilibrio? Si nosotros observamos, nunca apareció en este campo vectorial una dependencia con x1. Por lo tanto, pues no depende de x1, y el valor que lo deja en equilibrio pues es cualquier número real. Entonces x1 de equilibrio, como esto es independiente de x1 de equilibrio, basta con que x1 de equilibrio sea un número real. Desde luego ya se están imaginando que aquí x2, ¿quién es? Ah, bueno, x2 es θ, puede ser múltiplos enteros de pi. O sea que nuestro péndulo carro puede quedar con el péndulo invertido para múltiplos pares de pi, o puede quedar con el péndulo colgado para múltiplos impares de pi, tanto arriba como abajo. Entonces eso significa esta ecuación de equilibrio. x3 igual a 0 y x4 igual a 0 en el equilibrio, pues lo único que significa es que las velocidades tienen que ser 0. Este sistema no debe estarse moviendo. Pero que x1 sea cualquier número real, pues significa que yo puedo dejar este péndulo aquí sobre el 0, sobre x igual a 0, en el equilibrio inestable o en el equilibrio estable,
o puedo recorrerlo prácticamente cualquier distancia que yo quiera, cualquier número real, sobre la horizontal, a donde yo quiera. Entonces, pues ahí también lo puedo poner en equilibrio, siempre y cuando esté sobre la horizontal, que son las condiciones bajo las cuales este modelo y todo este modelo es válido. Entonces, eso es lo que representa. Y una vez más encontramos lo que habíamos encontrado cuando derivamos la energía potencial respecto a X y respecto a teta, e igualamos este gradiente a cero. Eso lo hicimos, el gradiente de la energía potencial igualado a cero nos da los puntos de equilibrio, son exactamente los mismos. Entonces, pues es algo que ya sabíamos y lo volvemos a verificar, o sea, estas ecuaciones son consistentes. Para eso estamos haciendo esta demostración. Entonces, aquí nada más vamos a anotar los puntos de equilibrio. Entonces, los puntos de equilibrio, así, estado de equilibrio, o estados, porque son varios, en un sistema no lineal como este, de equilibrio, son definitivamente x1 barra, x2 barra, x3 barra, x4 barra, es nuestro punto de equilibrio. x1 es cualquier número real, vamos a poner una constante, digamos a, y o bueno, para no estar haciendo eso, mejor de plano pues decimos que tiene que ser una constante. Una constante es cualquier número real. Aquí tiene que ser npi y aquí 0. Entonces esos son los estados de equilibrio, siempre y cuando n sea un número entero. Eso también es importante recordarlo siempre. Entonces ya tenemos puntos de equilibrio. Y entonces podemos seleccionar un punto de equilibrio, digamos el punto de equilibrio inestable, cuando nuestro péndulo está en esa posición, que es donde tiene sentido controlarlo, porque pues abajo es fácil, solo le dejamos a la gravedad hacer su trabajo, le damos un poco de amortiguamiento y pues obtenemos que el péndulo se va a caer, eso sin ningún problema. Entonces vamos a seleccionar el punto inestable. El punto inestable es con n igual a 0. Entonces vamos a decir eso también y vamos a quitar los cálculos de aquí. Y entonces vamos a seleccionar de toda esta familia de puntos uno solo. Vamos a seleccionarlo como péndulo invertido, ¿verdad? Que así es como le llaman muchos a este problema de control, el péndulo invertido. Pues nos referimos al péndulo carro, pero en su posición invertida. Bueno, en ese caso, x1 de equilibrio, x2 de equilibrio, x3 de equilibrio, x4 de equilibrio es 0, 0, 0, 0. Esto cumple. Bueno, ese de abajo lo voy a despegar porque parece un 8. Este punto 0,0,0,0 pues sin duda cumple porque pues 0 es una constante, es un número, y 0, n igual a 0, pues nos daría 0 por pi, que es 0. N, o sea 0 también es un entero. Entonces este es el punto de equilibrio alrededor del cual queremos calcular el comportamiento de este sistema. Entonces, para lo cual pues hay que recordar que necesitamos. Lo que necesitamos es la derivada de estos vectores, bueno, para ser formales, de los desplazamientos. Es decir, aquí vamos a aplicar por series de Taylor. Aquí nos quedaría el jacobiano de f evaluado en la x que elegimos aquí. Aquí en este caso particular pues este es el 0, el vector 0, pero es un punto de equilibrio. Aquí, para no estar escribiendo tanto,
Vamos a anotarlo aquí de esa forma como 0. Ya sabemos que es el punto de equilibrio inestable, el péndulo invertido. Aquí sería en 0. Bueno, y también ciertamente para denotar el jacobiano usamos una D mayúscula. Los videos anteriores, algunos libros usan, o algunas personas usan también el símbolo de parcial, no hay problema. Aquí, sin embargo, pues para que no pensemos que es una derivada tan sencilla, es decir, hay que construir la matriz jacobiana. Este es el jacobiano, y aquí sería delta de x vector, pero sin la derivada del tiempo, más g de 0, en este caso. Fíjense que g, ahora sí es una función de x. Entonces, pues lo evaluamos en 0, que es el punto de equilibrio, y pues lo multiplicamos por delta de u. Nada más hay que recordar que u de equilibrio, que representa en este caso representa el control nominal, pues fue 0. Cuando calculamos esto tuvimos que apagar la máquina, entonces no hay que olvidar que este valor es 0. Lo digo porque esta delta de u, pues nosotros la podemos obtener de la siguiente forma, o sea, u es igual a u de equilibrio más la variación de u. O sea, el nominal más las pequeñas variaciones es lo que hacen el control completo, la fuerza completa. Pero aquí, como este es 0, pues u es exactamente la variación de u. Entonces, sin ningún problema. Y de hecho, como estos estados, delta, también lo vamos a decir de una vez aquí, delta de x, ¿quién es? Pues si lo recordamos, era el vector x menos x de 0, o sea, x en el equilibrio. X en el equilibrio que queremos trabajar es este de aquí. Es el vector 0, entonces, pues este 0. Así que este de aquí queda de esta forma. Así que en esta ocasión, para este caso particular del péndulo, pues nosotros sí podemos, en vez de trabajar con estas deltas, pues podemos quitárnoslas de aquí. O sea, no hay necesidad de confundirnos más. Y pues nos quitamos las variaciones. Y nos queda nuestra representación en espacio de estados de un sistema lineal, pues justo como las conocemos. Así, con dependencias simples de la variable de estado, sin mayor problema. Entonces, pues vamos a quitar todo este desarrollo de aquí. Y ok, el problema que viene a continuación, pues es difícil, puesto que hay que calcular el jacobiano de esta matriz. No va a ser tan engorroso en general, pero pues va a ser engorroso cuando calculemos las derivadas parciales respecto a la componente x2 aquí y aquí. O sea, sí nos va a quedar bastante grande. Entonces, pues vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacerlo pues de la forma más ágil que se me ocurra ahorita, y eso es pues decir que en efecto vamos a tener una matriz. Aquí de una vez la voy a escribir. Como nuestro vector es de 4 componentes, pues vamos a tener un jacobiano de 4 por 4. Hay que recordar que esta sería, a ver, ok, esta de aquí sería F1, esta de aquí sería F2, pero todo esto de aquí sería F3, y por supuesto toda esta componente, esta de aquí con todo y esto, pues es lo que es F4. Entonces este jacobiano está formado por la parcial de F1 respecto a X1, y así nos seguimos hasta la parcial de F respecto a X4 en este caso, y pues así nos vamos a seguir hasta la parcial de F, aquí era F1, aquí sería pues F4 respecto a X1, y así sucesivamente hasta la parcial de F4 respecto a X4, y cerramos aquí la matriz. Entonces así es como nos va a quedar en general nuestro jacobiano, y tenemos que calcular todas esas componentes. Vamos a ver que afortunadamente eso no es necesario, sobre todo cuando ya tenemos algo de práctica. En muchos casos no es necesario, y en los casos donde sí es necesario hacer todo esto, pues nos conviene utilizar software si tenemos expresiones como estas. Entonces, bueno,
Espero no tener que volver a hacer esto nunca más en mi vida, pero sé que lo voy a volver a hacer. Entonces, vamos a hacerlo, pues, ¿no? Al mal paso darle prisa. Entonces, ya que aclaramos qué es lo que tenemos que calcular aquí, pues vamos a tener la parcial de f1 respecto a x3, o sea, bueno, la parcial de f1 respecto a x1 pues es 0. Es decir, aquí, pues esto no depende de x1, y si ustedes lo observan, pues tampoco depende de x2. La parcial de x3 respecto a x3 es 1, la parcial de x3 respecto a x4 vuelve a ser 0, y tenemos una situación muy parecida aquí. Nos va a quedar este vector 0, 0, 0, 1, sin ningún problema. Aquí, pues, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues lo que vamos a obtener aquí es la parcial de respecto a x1. Esto no depende de x1. Aquí vamos a obtener, ahora sí, aquí es donde va a empezar el asunto rudo, de obtener la parcial de todo esto respecto a x2. Entonces vamos a ponerle este símbolo de número, gato, hashtag, como le llamen ahora. Bueno, me salió medio feo. Vamos a ponerle así, ¿no? Símbolo 1. Ahí vamos a calcular esa parcial. Luego, ¿depende de x3? Pues no depende de x3. ¿Depende de x4? Sí depende de x4. Entonces aquí vamos a ponerle el segundo símbolo. Y después repetimos el proceso para el último renglón. Por cierto, pues recordar que esto es una matriz. Entonces, ¿depende de x1? No, ninguno de estos depende de x1. ¿Depende de x2? Sí, y bastante, o sea, tiene una dependencia bastante fuerte. Entonces, aquí vamos a poner el símbolo 3. ¿Depende de x3? No depende de x3, la parcial me va a dar 0. ¿Depende de x4? Sí, aquí está x4. Entonces, aquí voy a tener el símbolo 4. Entonces, son esos símbolos 1, 2, 3 y 4 los que están haciendo que este video sea largo, que este proceso sea tedioso. Pero bueno, es importante mencionar también que así son los sistemas no lineales, son intrincados, su naturaleza es complicada. Entonces, pues cuesta más trabajo analizarlos, y aquí precisamente estamos pagando un precio muy alto por querer quitarle, ¿no?, el comportamiento no lineal. Y ok, otra cosa es que esto que estamos aquí haciendo, pues todavía no depende, todavía no está evaluado en x0, o sea, en 0. Aquí todavía pues tendría que ser en función del espacio de estados. Entonces, pues vamos a hacer estos cálculos, y pues ya que analizamos todo esto, pues también vamos a deshacernos ahorita de los datos que no necesitamos, para tener más espacio y efectuar esas derivadas. Esperemos que de una forma simple. Lo voy a conservar desde luego, y de hecho lo voy a reemplazar aquí, porque de hecho fue el de abajo con el que mejor trabajamos. Imagínense si hubiéramos conservado los datos simbólicos como los teníamos arriba, bueno, se hubiera hecho todavía peor. Entonces me tomé mi tiempo para hacer este video, pensando en la forma más práctica de presentar esto. Pero bueno, no hay mucho a dónde hacerse. Entonces, para ahorrar espacio, pues vamos a escribirlo así. O sea, aquí tenemos el jacobiano. Vamos a decir que es esto, pero pues vamos a poner el signo de igual aquí. O sea, este es el jacobiano que tenemos que calcular. Y bueno, tenemos que encontrar estas cosas, ¿no? Entonces, el símbolo 1 es precisamente la derivada de f3 respecto a x2. Vamos a guardar esto por acá. Vamos a ponerle un punto y coma aquí. Ok. Entonces ese símbolo es esa derivada. Entonces aquí pues podemos ver que pues sí es engorrosa. Para empezar, todo es
un cociente. Entonces, si lo derivamos en términos de un cociente, el denominador va al cuadrado abajo, 3 más sx2 cuadrado, todo esto al cuadrado, y luego es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, menos, o sea, la regla del cociente. Entonces, pues vamos a hacer la derivada de esta cosa respecto a x2. Pues aquí vamos a tener x4 al cuadrado, ese no se deriva, pues ese no es x2. Y aquí la derivada del seno pues es coseno de x2 menos g veces hay que derivar esto. Bueno, esto es un producto otra vez, entonces aquí lo vamos a hacer. Entonces la derivada del seno pues es el coseno, aquí va a quedar coseno de x2 al cuadrado, pero la derivada del coseno pues es menos seno, entonces aquí va a quedar menos seno de x al cuadrado. Cerramos el paréntesis, esto es la derivada del término que está arriba y pues le multiplicamos el término que está abajo, 3 más seno de x2 al cuadrado. Es por esta razón, muchachos, o amigos que nos ven, es por esta razón que la mayoría de las personas queremos, cuando es posible, aplicar un controlador lineal a un sistema, porque ya estamos viendo cómo los sistemas no lineales son verdaderamente complejos, a pesar de que sus modelos no lo parezcan. Entonces ese es uno de los verdaderos motivos. Bueno, aquí por el símbolo de la derivación pues ahora nos queda menos, tendríamos menos. ¿Quién sería? Pues toda la función de arriba por la derivada de lo que está abajo. Entonces toda la función de arriba, ahí estamos aquí en F3. Entonces sí, ya me estaba confundiendo, estamos aquí en F3 y pues toda la derivada, o sea, este término por la derivada de lo que está abajo. Entonces es x4 al cuadrado seno de x2 menos g seno de x2 coseno de x2, todo esto por la derivada de este término que está abajo. Bueno, eso es simple, o sea, respecto a x2 sale 2 veces seno de x2 coseno de x2. Bien, esto es nuestro símbolo número 1. Como muy probablemente requiera el espacio, pues bueno, vamos a calcular aquí si cabe por lo menos el símbolo 2, que es la derivada de la función 3 respecto a x4. Bueno, aquí afortunadamente solamente hay un término que tiene esa derivada, y pues no es un cociente, aquí es un simple coeficiente, es decir que nos va a quedar 2 veces x4 por seno de x2, todo esto sobre el denominador, porque pues x2 no tiene derivada respecto a x4, o sea, vale 0 su derivada parcial. Entonces, bueno, aquí resultó sencillo. Bueno, voy a aprovechar aquí para sí empezar a evaluar esto, pero en el punto de equilibrio. Entonces, si nos damos cuenta, por nuestra elección del punto de equilibrio, pues vamos a cancelar muchas cosas, afortunadamente. Entonces, para efectos de este ejemplo, para empezar, si reemplazamos todo esto en el equilibrio, y el equilibrio para nosotros, ¿quién fue? El equilibrio inestable, el que es el problema interesante de control, pues el vector 0. Entonces, si aquí reemplazamos en ese equilibrio inestable, bueno, las constantes no se pueden modificar, pero aquí el símbolo 1, ¿qué va a pasar con él? Pues x4 en el equilibrio vale 0, o sea que este término se cancela. Este era x2, bueno, en 0, el seno de cualquier cosa, pues en 0 vale 0, o sea, este término es 0, este término es 0, este término es 0 porque tiene x4 y además el seno de 0 es 0, aquí vemos el seno de 0 es 0, y desde aquí vemos que el seno de 0 es 0, o sea que
todo este término que nos costó trabajo calcular, pues aquí no influye, pero si hubiéramos elegido otro punto de operación, entonces sí influye, porque ya no dan 0 y entonces pues nos va a quedar un término muy complicado. Ok, sin embargo, pues aquí no todo es 0, ¿verdad? Aquí este cuadrado pues sí es 0, este seno cuadrado. ¿Qué resultó? Pues, ¿cuánto vale, por cierto, el coseno de 0? Pues 1, entonces al cuadrado pues también es 1. Nos queda 3 por 1 por menos g, o sea que todo esto es menos 3 veces la gravedad sobre 3. Bueno, aquí teníamos un signo negativo, sí lo tenemos. Solo estoy intentando ver si todo esto es correcto. Sí, tenemos 3 por menos g, sin duda. Entonces aquí este tiene un signo negativo. Y pues 3 se cancela con 3, nos queda menos g. Entonces eso es lo que va en nuestro símbolo 1. Lo voy a reemplazar ahí. Entonces, pues tanto para eso, ¿verdad? Pero créanme, no es perder el tiempo. Aquí tenemos esta cuestión. Y bueno, hacemos lo mismo si evaluamos en el punto de equilibrio que resulta con este símbolo. Pues aquí sí es fácil darse cuenta que x4 pues, tiende a 0 y que, bueno, de hecho es 0 en el equilibrio, y que el seno de 0 también es 0, y entonces nos queda 0 sobre 3, pero esto es 0, no está indefinido. Entonces definitivamente aquí pues este símbolo 2 lo quitamos y pues nos quedó un 0. Ok, entonces ya que hicimos eso, pues vamos a calcular el símbolo 3 y el símbolo 4. Ni modo, no nos queda opción en esta ocasión. Además, pues ya llegamos suficientemente lejos como para abandonar el proceso aquí. Entonces, muy bien, vamos a retomar esto, vamos a derivar parcialmente. Vamos a obtener quién es nuestro símbolo 3. Símbolo 3 pues es la derivada de parcial de f4, todo esto que está aquí, respecto a x2. Y entonces aquí pues lo primero que vemos es que sale g veces coseno de x2. Ya no va a ser 0, por lo menos ahí hay una componente. Y luego aquí pues es un procedimiento similar, sin embargo pues hay que notar que no es exactamente el mismo término. Entonces, de hecho está un poco más difícil este. Y bueno, vamos a hacer la derivada. Es otra vez la derivada de un cociente. Para empezar, el denominador va al cuadrado. Ok. Entonces ya derivamos este término, ahora es derivar esta fracción. Entonces, pues vamos a observar aquí esta cosa de aquí, pues va a tener una derivada un poco más fea, es en sí un producto, o sea queda g veces la derivada de esta cosa, pues es bueno, y todo esto va a estarse multiplicando por el denominador. Entonces pues la derivada del seno pues es el coseno, pues aquí nos queda coseno cúbico de x2, y luego pues nos queda menos g veces menos g veces coseno, y de hecho nos queda al doble, o sea aquí nos queda menos 2 veces g. Esto es por la regla de la cadena, coseno por seno cuadrado, entonces aquí nos queda x cuadrada seno cuadrado de x. Y pues vamos a derivar este término respecto a x2. Bueno, pues nos queda x4 al cuadrado, ese es como un coeficiente sin problema. Y aquí nuevamente obtenemos seno por coseno, o sea, bueno, aquí sería seno, la derivada del seno es el coseno, entonces queda coseno de x2 al cuadrado, menos la derivada del coseno es menos seno, entonces aquí queda menos seno de x2 al cuadrado.
y todo este término multiplicado por el denominador, 3 más seno de x2 al cuadrado. Ok. Luego todo este término multiplicado por la derivada del denominador. Entonces con un signo menos, por supuesto, signo menos. Voy a hacer este punto de equilibrio de péndulo invertido, lo voy a hacer hacia abajo para que nos dé espacio de hacerlo. No, eso no quería hacer. Lo que quiero hacer es esto. Ok, entonces pues la derivada de lo que está abajo respecto a x2 pues es 2 veces seno de x2 coseno de x2, y todo esto multiplicado por la función que está arriba. Entonces aquí nos queda g seno de x2 coseno de x2 al cuadrado menos x4 al cuadrado seno de x2 coseno de x2. Ok, bueno, como vimos, pues necesitamos evaluar en el punto de equilibrio, y pues ya no voy a molestarme en simplificar esto haciendo multiplicaciones y todo eso. Aquí sabemos que el coseno pues tiende a 1, aquí nos va a quedar otra vez un 1, pero donde quiera que veamos un coseno, un seno o un x4, pues va a tender a 0. O sea, este x4 hace que todo este término tienda a 0, este seno hace que todo este término pues tienda a 0 también, y este seno cuadrado pues tiende a 0. Entonces nos queda al cuadrado. Bueno, ciertamente nos quedaba al cuadrado aquí también. Entonces era 3 entre 9. Sí, es fácil equivocarse en ese sentido, pero bueno, aquí lo acabamos de ver, tiene el mismo denominador, nada más se me olvidó multiplicar al cuadrado. Aquí sería entre 3 el resultado, porque nos salía menos 3 sobre 3, ¿no? Entonces en realidad era menos 3 sobre 9. Entonces nos queda menos g sobre 3. Ok, entonces pues cancelamos muchas de las cosas que tenemos aquí, y pues este símbolo 3 estamos calculando a qué tiende. Bueno, pues para empezar aquí tenemos a g, no hay problema, y en todo esto que tenemos, este 0, todo este término se cancela. Bueno, lo que no se cancela es este factor de aquí. Ahí sí exageré con las rayas. Entonces, bueno, es fácil confundirse. Nada más hay que recordar que era el denominador. Entonces era 3 más seno de x cuadrado al cuadrado. Entonces, bueno, aquí lo único que es 0 es este término de aquí. O sea, es solo el seno. Aquí no pasó algo como eso, no, aquí no. Entonces, aquí este coseno vale 1, y entonces tenemos 3 por g menos 2g, pues es menos g. Entonces aquí vamos a escribirlo, que es lo que nos está quedando en todo este proceso. Pues tenemos g menos 2g por 3, entonces g menos 2g pues es menos g por el 3 que tenemos de este lado. Ups, a ver, no, aquí, bueno, aunque este coseno valga 0, el seno ya valía 0, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, aquí sí hay que revisar esto con mucho cuidado siempre, y por eso pues les recomiendo que mejor lo haga una computadora. Entonces 3 por pero bueno, vamos a continuar. Este término, aunque este coseno valga 1, este seno vale 0. Entonces nos queda solamente 3 por g. Ciertamente 3 por g. Entonces pues es 3g entre 9. Ahora sí, 3 por 3 al cuadrado pues es 9. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Pues queda g menos g tercios
hacemos el álgebra de los cuadrados, bueno, de las fracciones. Aquí ya no sé ni qué digo, es 3g menos g sobre 3. Y esto resulta en 2/3 de g. Entonces eso es lo que va aquí en nuestro símbolo 3. Dos tercios de g. Ok. Bueno, entonces es momento de calcular nuestro símbolo 4. Ese afortunadamente es más fácil analíticamente, y me temo que al evaluarlo nos dé 0, igual que la vez pasada, pero bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí sería el símbolo 4, pues es la parcial de f4 respecto a x4, y solo hay un término que vale x4, es negativo. Aquí sacamos su signo, y lo demás es como un coeficiente. Entonces nos queda 2 veces x4 por seno de x2 coseno de x2 entre 3 más seno de x2 al cuadrado. Nuevamente, sí, eso es lo que vamos a obtener. Entonces, pues digo, no tiene derivada respecto a x4, vale 0, pues también tiene este término vale 0. Entonces su derivada pues respecto a x4, este es el único que tiene término respecto a x4, derivada respecto a x4, y es esto que obtuvimos aquí. Pero una vez más, al evaluar en este punto, pues este seno vale 0. Ay, ¿por qué puse coseno 2 veces? Bueno, seno 2 veces aquí. Ok, entonces aquí sería coseno, efectivamente. Aquí este seno, pues evaluado en 0, hace que esto sea 0. Entonces, en efecto, este símbolo 4 pues terminó por valer 0. Pero bueno, al menos así ya nos convencimos. Entonces aquí tenemos esta situación. Tenemos esto como nuestra matriz de sistema ahora, o sea, es el jacobiano evaluado en el punto de equilibrio 0 en este caso. Y bueno, vamos a terminar de representar nuestro sistema. Ya hicimos lo más difícil. ¿Qué es lo que sigue? Evaluar g en 0. Bueno, eso es bien fácil, porque si nos damos cuenta, pues aquí lo único que va a pasar es que este seno se cancela, y el coseno vale 1. Entonces no hay mucho que hacer ahí, afortunadamente. Otras veces pues, o sea, de hecho aquí como no hay derivadas, esto pues tiende a ser mucho más fácil. Aquí pues tenemos este vector, sería 0, 0 y pues 1/3. Y aquí sería menos 1/3. Ok, entonces ya tenemos todo para hacer nuestra representación. Ok, vamos a continuar con esto. Me quieren dar como ganas de estornudar. Si me escuchan hablando así medio raro, pues es por eso. Ya se me están pasando. No he salido en mucho tiempo aquí de la casa, entonces pues no creo que sea coronavirus, pero bueno, al menos no estoy en el mismo lugar que ustedes, amigos que nos ven, o sea, que ven este video. Pues no se preocupen. Yo creo que nada más es porque el suelo está muy frío, aquí está lloviendo y estoy descalzo, entonces tocando el suelo pues con las palmas, las plantas de los pies sin nada, porque pues también ha hecho mucho calor, esa es la verdad. Entonces bueno, aquí tenemos ya esta representación, este vector que necesitamos. Bueno, esto es igual a quién, bueno, el jacobiano evaluado en 0, justamente es lo que tenemos aquí. Vamos a copiarlo. Lo quería copiar, no cortar. Ok, copiar, pegar.
Ahí está el jacobiano. Vamos a quitar esto que confunde. Por el vector de estado X. Ese sí lo voy a poner aquí, a dibujar, pues. Ok. Entonces ahora sí, pues nos queda aquí X1, X2, X3, X4. Tenemos esta parte, ¿no? Más G de 0, bueno, es esto que tenemos aquí. Aquí está medio feo a comparación de estos dibujos, pero pues lo tenemos disponible. Podemos ver que es de la misma dimensión. Y pues ya finalmente está multiplicado por U. Entonces, este es nuestro modelo en el espacio de estados del péndulo carro en su posición invertida. O sea, el modelo linealizado es el modelo lineal. Vamos a ponerle así. Modelo lineal. Del péndulo carro. En posición invertida. Entonces, este es nuestro sistema y en efecto, pues nos queda la derivada de un vector de estado respecto al tiempo por una matriz de coeficientes constante, la matriz del sistema, por el vector de estado más una matriz de coeficientes, en este caso un vector por las dimensiones del sistema, por U. Desde luego es un sistema lineal. Ok, entonces pues tenemos esta representación. Entonces pasamos de esta representación no lineal en campos vectoriales a esta representación lineal en términos de matrices y multiplicaciones de matriz por vector. Todo está más bonito aquí. Bueno, una última cosa, y esto realmente nos va a tomar muy poco tiempo. Entonces vamos a comprobar qué es lo que resulta si nosotros hubiéramos hecho la suposición de ángulos pequeños. Entonces teta es pequeño, pues seno de teta tiende a teta, ¿cierto? Teta punto es pequeño. ¿Por qué? Porque pues no le podemos permitir que tenga grandes oscilaciones alrededor de este punto, se tiene que mover lentamente. De lo contrario, pues un modelo lineal pues ya no corresponde, o sea, lo sacamos fácilmente de la vecindad donde esto es válido. Recuerden que depende del punto de operación, en este caso el punto de equilibrio inestable. Ok, teta punto también es pequeño. ¿Eso qué implica? Pues que teta punto al cuadrado literalmente tiende a 0. Además, como teta es pequeño, pues coseno de teta prácticamente es 1. Entonces, si nosotros hacemos esa sustitución, esas consideraciones en el modelo original, pues tenemos 4x 2 punto más teta 2 puntos. Aquí este término se cancela, este coseno vale 1, esto es igual a f de t. Y aquí, pues, ¿qué resulta? Bueno, pues resulta x 2 puntos coseno, pues ese tiende a 1. Aquí teta 2 puntos ya estaba solita, menos g por teta igual a 0. ¿Será equivalente este sistema a este de aquí? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, lo mismo, ¿no? Despejamos una cosa en términos de la otra. Por ejemplo, aquí pues despejamos teta de esta ecuación.
teta 2 puntos, vaya, pues sale igual a g teta menos x 2 puntos. Venimos con esta ecuación y la sustituimos aquí, obtenemos 4x 2 puntos más g por teta menos x 2 puntos, ¿cierto? Igual a f de t. Entonces, bueno, trabajando con la primera, bueno, esta ecuación que está arriba, 4 menos 1 pues es 3, o sea 3x 2 puntos es igual a f de t menos g de teta, o sea menos g por teta por más f de t, y pues despejamos x 2 punto es igual a menos g sobre 3 por teta más un tercio, es un 3 de f de t, ¿cierto? Ok, utilizamos esta ecuación y la sustituimos aquí. Vamos a hacer eso de manera inmediata. Teta 2 puntos es igual a g de teta, menos por menos es más g de teta sobre 3. Sí, ¿no? Es menos por menos es más. Y aquí, pues menos, ¿no? Menos un tercio de f de t. Ok, entonces parece que ya tenemos dos ecuaciones con aceleraciones despejadas. Entonces, no quiero borrar este sistema. Vamos a borrar esto de aquí y finalmente tenemos estas ecuaciones, o sea, todo este sistema ya haciendo estas equivalencias, o sea, esas asignaciones de considerar que pues lo estamos poniendo alrededor del origen para velocidades pequeñas, etcétera, etcétera, nos dejan esta ecuación, pues ya no, en realidad es esta de abajo. Nos dejan estas dos ecuaciones dinámicas en términos de la aceleración. Entonces, pues vamos a asignar estados de una forma muy rápida aquí. Y vamos a asignar exactamente los mismos estados. Así que x1 sea igual a x, x2 sea igual a teta, x3 sea igual a x punto y x4 sea igual a teta punto. Entonces, pues reemplazando estas ecuaciones con estos nuevos estados, pues aquí nos damos cuenta que nos queda x3 punto. x3 punto igual a menos g sobre 3 de x2 más un tercio, bueno, me faltó u igual a f, ¿verdad? F de t es la variable u, más un tercio de u. Y la otra ecuación a partir de esta que vamos a obtener, pues es x4 punto, es esta de aquí, teta 2 puntos. G, bueno, aquí si hacemos álgebra, pues es g por teta menos un tercio, entonces nos quedan 2 tercios positivos, ¿verdad? O sea, un entero menos un tercio, pues nos quedan 2 tercios de la gravedad, ¿sí? La gravedad por teta. Pero teta, ¿quién es? Pues es x2, sale x2 menos un tercio de f de t, o sea, de u. Bueno, adicionalmente, pues notamos también, ¿verdad? ¿Quién es x1 punto? x1 punto nuevamente, pues es simple y sencillamente x3. x2 punto, ¿quién es? Pues es x4. Así que si nosotros representamos este sistema, que aquí escribí en desorden, pero pues con la primera ecuación, la segunda ecuación, la tercera ecuación y la cuarta ecuación de estado, pues nos sale esta representación, ¿no? Entonces, pues es equivalente. Puede parecer irónico el hecho de que aquí lo resolvimos inmediatamente. ¿Para qué haber batallado y haber hecho todo esto? Sin lugar a duda, eso que ni qué, vaya, ¿no? Pero por lo menos comprobamos que el procedimiento de linealización sí funciona. O sea, sí nos entrega el modelo que estábamos
esperando, y ese procedimiento de linealización por serie de Taylor pues es más formal, es poderoso, y de hecho me permite bajo ciertas condiciones encontrar modelos lineales en algún otro punto que no sea exactamente el equilibrio. Digo, no siempre se puede, pero me permite hacerlo. Sin embargo, aquí pues iba a estar más difícil que yo dijera, bueno, pues ahora quiero que θ sea pi tercios, y pues de aquí como se ve, o sea, si θ fuera igual, o sea, θ de operación fuera igual a pi tercios, pues ya no es cierto que seno de θ tiende a θ, y ya tampoco es cierto que coseno de θ tiende a 1. Lo que sí sería cierto es que pues quiero operar, pero pues de tal manera que en la vecindad de esta región angular del péndulo, o en esta otra, pues se mueva lentamente, ¿verdad? Pero aquí esta θ punto al cuadrado pues tendería a 0 sin ningún problema, pero me quedarían términos no lineales, definitivamente. Entonces ahí tendríamos que sustituir directamente cuáles son estos puntos, pero no directamente así coseno de pi sobre 3, no, habría que derivar y hacer un procedimiento que no es tan sistemático como el que tenemos cuando lo hacemos por medio de las series de Taylor. Sin embargo, ya dicho esto siempre es más fácil cuando seleccionamos nuestro punto de equilibrio en el 0. Generalmente eso se puede hacer, y si no se puede hacer, siempre se puede hacer un movimiento de los puntos de referencia para que el punto donde queremos controlar, siempre y cuando sea un punto de equilibrio, nos quede exactamente en el 0. Ok, bueno, espero que este video larguísimo les haya gustado, que lo vean en 2 partes por lo menos, o quizás en más. Ya no voy a hacer videos tan largos, este es el video más largo. Estaba pensando realmente si hacerlo o no hacerlo. Este ha sido un video muy largo. Les prometo que los siguientes videos pues ya no van a durar tanto. Entonces, pero de todas maneras, utilizamos herramientas que son importantes, y obtuvimos representaciones y conocimiento importante que espero que haya ayudado a reafirmar lo que vimos en el video anterior. Y definitivamente pues espero que ya sea que lo hayan visto de corrido o en partes les haya gustado o les haya servido. Y bueno, si esto es así, pues no se olviden de darle like al video, suscribirse si no lo han hecho hasta la fecha, para ayudarnos a mantener este canal activo el mayor tiempo posible. Eso es todo por esta ocasión. Pues que se encuentren muy bien, y nos vemos en el próximo video.